Trae a nuestra próxima pregunta. ¿Tiene la Navidad orígenes paganos? Y si es así, ¿cómo esto debería ser la base para nosotros celebrar o no celebrar la Navidad? En ocasiones escuchamos a cristianos y otros que quizás no sean cristianos también apelar al argumento de a algunos orígenes paganos de la festividad de la Navidad para proponer que no se debe celebrar la Navidad. ¿Tiene la Navidad algunos orígenes paganos? Sí. Sí, algunas fiestas, algunas cosas que... La Navidad por los primeros posiblemente 300, 400 años como fiesta para el cristianismo no se celebraba. Eso fue más bien como 400 años después. Elementos paganos, por ejemplo, el famoso arbolito, la misma fecha, el 25 de diciembre, sí tienen elementos paganos porque los cristianos en aquella época estaban buscando elementos de la cultura que ellos podían utilizar para poder evangelizar a las personas que estaban... De la época de Constantinopla, cuando ellos estaban reformando la iglesia para introducir al cristianismo al Imperio Romano. En la época del imperio, sí, de la segunda parte del imperio romano, entonces, sí, después de Constantino. Entonces estaban tratando de buscar una manera de relacionar algunos días para poder cambiar las culturas de algunos romanos que en esa época todavía estaban practicando dioses paganos. Y usaban esos holidays o esos días festivos como puente. Por ejemplo, ustedes están hablando de la luz, celebrando la luz y la luz y la luz, entonces ellos hablaban de la luz de Cristo. ¿Verdad? Entonces que realmente Cristo es la luz que vino al mundo. Y no hay nada malo con eso, no hay nada malo con eso. Pero si la gente fueran a hacer el argumento de los orígenes paganos para algo, realmente no pudiéramos nosotros funcionar hoy en día. Porque hay muchas cosas de nuestros elementos de nuestra cultura que tienen totalmente orígenes paganos. Por ejemplo, los días de la semana están basados en los calendarios y los calendarios están hechos a favor de los dioses, como el Venus, Saturno, y todos estos planetas que tienen orígenes realmente religiosos, y nosotros hemos recogido eso en nuestros calendarios hoy en día, y eso se reconoce. Por ejemplo, hay un carro que es el Saturno, Saturn en inglés. Entonces, si fuéramos a apelar a eso, entonces no pudiéramos tener un carro Saturn porque realmente está en nombre de un dios pagano, o un carro Mazda, por ejemplo, que viene también de una religión que es el zoroastrianismo, que también tiene era la deidad principalmente de esa religión. Entonces, la misma ciencia, todo esto nace realmente en oscurantismo, y esto nace en supersticiones, y esto nace con ritos y todas estas cosas. Entonces, si fuésemos nosotros a apelar al origen de las cosas para que sean paganos, no realmente pudiéramos funcionar hoy en día. Y yo pienso que Jesús dio un mandamiento cuando le dijo a Cristo, cuando Jesús oró en la oración en Juan 17, le dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Porque vivimos en el mundo. El problema de nosotros es que no nos mezclemos, ¿verdad?, con el mal. Pero Jesús reconoce que hay elementos de la naturaleza y de la cultura donde uno vive, que aunque hayan tenido orígenes paganos, no lo hacemos con ese propósito. Por ejemplo, el arbolito de Navidad, ¿verdad? El arbolito de Navidad, que habieron culturas que adoraban a los árboles, que traían los árboles a sus casas y que los adoraban, pero que lo decoraban y lo adoraban, pero yo realmente no he conocido todavía una persona que traiga un árbol a su casa en día de la Navidad, lo decore y lo adore. Todavía yo no he conocido uno, puede que haya alguno por ahí, pero no lo he conocido. Y indudablemente cuando uno hace esas cosas, el propósito es para qué lo estás haciendo. No solamente que estoy haciendo algo que otros hicieron, pero ellos lo hicieron con propósito de adoración. Nosotros estamos trayendo un arbolito a la casa, el que lo trae, ¿no? Trae un arbolito a la casa, lo decora, le pone una estrella, le dice que es la estrella de Belén, le dice, lo decora con luces, dice que Cristo es la luz del mundo, y es algo emblemático, algo para celebrar. Pero realmente nadie lo está adorando. Hay que tener cuidado a veces cuando usamos la Biblia o estos argumentos, porque la Biblia nos dice a nosotros, por ejemplo, no te harás imágenes, ¿verdad?, de ninguna cosa que está en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Entonces no podemos tirarnos fotos, entonces no pudiéramos tener una escultura, no pudiéramos tener nosotros nada, porque estas cosas son imágenes. Y cuando tú ibas, por ejemplo, al tabernáculo, en la misma arca existían las imágenes, en el arca arriba, en la parte del arca. Y desde luego, estos son criaturas celestiales.
Pero el propósito es prohibir estas cosas con el propósito de no adorarlas, no con el propósito simplemente de tenerlas. Entonces, quebranta un mandamiento tener un arbolito de Navidad o celebrar el espíritu de la Navidad, celebrando el nacimiento de Cristo porque tienes orígenes paganos. Bueno, lo que tiene orígenes paganos son algunos de estos elementos, pero nosotros no lo usamos con esos propósitos. Quisiera concluir también a pensar que San Agustín, que fue un líder cristiano de los primeros que vivió en los 300, 400 años después de Cristo, él se refirió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Se acuerdan de aquella noche que ellos salieron? Los egipcios le dieron alhajas de oro, le dieron sus prendas, le dieron muchas de esas cosas, eran dioses también. Todo lo que tuviera valor que fuera de oro, se lo dieron a los judíos. Los judíos se fueron. Cuando llegaron al desierto, Dios les dijo que le hicieran el arca. ¿Y de dónde salió el oro para hacer toda esa arca y sacar todas esas cosas? Del oro que habían sacado de Egipto. Y mucho de ese oro era un oro pagano. Eran diosesitos y ídolos y amuletos y cosas que eran de oro, eran cosas sagradas. Y una de las cosas que Agustín enseñó es cómo ellos convirtieron ese oro pagano al servicio a Dios. Y muchas veces uno como cristiano puede hacer eso. Hay elementos en la cultura que uno puede usarlo para el servicio a Dios. Desde luego, no estoy queriendo decir que todo eso es permisible para todas las cosas. Cada cosa hay que analizarla en su propio contexto, ¿no? Pero que hay algunos elementos paganos en la Navidad. Hoy en día, por orígenes sí, tú sabes, por cuestión de orígenes sí. Pero cómo eso yo pudiera usarlo más bien como un canal y una bendición para glorificar a Dios. Por supuesto. Nadie ya en la Navidad lo está usando para celebrar a dioses paganos. No, claro que no.